Vale. Hoy nos acompaña Salvador Climent y nos va a hablar de las metáforas de la esquizofrenia. Salvador Climent es licenciado y doctor en Filología Románica y también es máster en Lingüística Computacional. La actividad de Salvador se centra en el ámbito de la lingüística cognitiva y aplicada dentro del paradigma de la lingüística cognitiva y en el ámbito del procesamiento del lenguaje mediante ordenadores. Es el investigador principal del grupo Language Processing Group de la Universitat Oberta de Cataluña y además es miembro del Grup de Recerca Interuniversitari, ho dic bé? Sí, en aplicacions lingüísticas, que es un grupo de investigación consolidado de la Generalitat de Cataluña. Ha dirigido diversas tesis doctorales, ha sido coordinador de las asignaturas de lingüística, del grado de lengua y literaturas catalanas y ahora lo es del grado de traducción. Entre las asignaturas que coordinó y que fue, de las que fue profesor, pues fue profesor mío de lingüística cognitiva y por eso está aquí hoy. Una asignatura en la que me divertí muchísimo y me apetecía que, bueno, pues que los alumnos de esta facultad y los miembros de SILEX también escucharan pues la manera que tiene de trabajar y bueno, esta manera de ver la lingüística cognitiva a través de, en particular, de la metáfora conceptual en enfermos, ¿no? Los mecanismos que utilizan los enfermos de esquizofrenia, los afectados, es el mecanismo que utilizan para dar explicación bueno, pues a los pensamientos y a los sentimientos que están dentro del subconsciente y que a veces son tan complicados de expresar con las palabras. Benvingut a Zaragoza y bueno, pues damos comienzo a tu charla. Vale, gracias. Muchas gracias. Vale, pues buenas noches, muchas gracias Maite y muchas gracias a la Universidad. Bueno, yo lo que voy a hacer hoy aquí es presentar un trabajo de investigación que hemos realizado bastante recientemente. Llevamos trabajando en esta investigación un par de años, o sea, es un trabajo bastante reciente y también pues, se puede decir que está en desarrollo. Se titula, pues como veis aquí en la pantalla, Metáforas de la esquizofrenia. Y el trabajo básicamente es el análisis de 3 documentales que hemos utilizado como corpus para el análisis lingüístico que hemos realizado. Entonces, como se trata de análisis de documentales, de películas, pues iré intercalando algunas imágenes, que siempre es más variado, y empezaremos precisamente con la escena que abre uno de los documentales, y que sirve, va muy bien porque sirve aunque los documentales no hablan de metáforas, empiezan con una metáfora y por eso es como muy adecuado, ¿no? Entonces escuchad aquí a este señor. Nos hemos dado cuenta que hay unos muros invisibles, no son las tapias del manicomio, pero metafóricamente es un muro bastante más sutil y por tanto mucho más difícil de romper. Pues bueno, como habéis oído, este señor nos ha hablado de unos muros invisibles que no son las tapias del manicomio, pero que son difíciles de romper. Evidentemente esto es una metáfora, pero no es mucho como las metáforas que vamos a ver a lo largo de la exposición del trabajo, porque esta es una metáfora emitida conscientemente. O sea, el psiquiatra que está, o psicólogo que está hablando, creo que es un psiquiatra, a propósito está haciendo una figura de dicción. Las que vamos a ver aquí no están emitidas a propósito, sino que son metáforas que utilizamos de manera
inconsciente e inadvertida, que es precisamente lo que se trata, la metáfora conceptual. Este trabajo lo hemos realizado mi compañera Marta Collflorit de la UOC, Xavier Miranda de la Universidad de Lleida, que fue quien empezó, quien tuvo la idea y quien hizo el primer análisis de corpus, y yo mismo. He de decir, así un poco como excusa, como disclaimer, que o sea, yo de esquizofrenia no entiendo. O sea, a medida de ir trabajando, pues vas viendo algunas cosas, ¿no? Pero nosotros somos lingüistas. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido coger un volumen de corpus, de textos hablados, y analizarlos como lingüistas que somos, pero no somos psicólogos ni conocemos de esta enfermedad, que es una enfermedad, desde luego, pues muy compleja, y creo que ni los mismos psicólogos o psiquiatras han llegado a delimitarla bien, pues muchísimo menos nosotros, ¿no? Es decir, lo tratamos con mucho respeto y nosotros somos lingüistas que analizamos este lenguaje. Introduzco el corpus, los documentales que hemos analizado. Se trata de 3 documentales: 1% esquizofrenia, del 2006, en el que se entrevistan en primera persona, hablan en primera persona, pacientes que han estado ingresados en centros psiquiátricos y también profesionales, psiquiatras, psicólogos, también hay familiares, también hay otras personas relacionadas, pero nosotros nos hemos centrado en los pacientes y en los profesionales de la medicina, en psiquiatras y psicólogos. El segundo documental, Al revés del tapiz de la locura, es un documental que relata el trabajo o el quehacer de un colectivo de personas diagnosticadas también con un trastorno mental severo, pero que llevan a cabo un programa de radio que se llama Radio Nicosia, y bueno, es un programa de radio especial en el que son ellos los que entrevistan a los psiquiatras, a los profesionales, y forma parte, este quehacer de hacer el programa de radio forma parte de alguna manera de su, no sé si se puede decir terapia o modo de integración o de relación social. El tercer documental se llama Sueño igual que tú, y también aquí se entrevistan también a afectados que están activos en otro tipo de proyectos o programas de rehabilitación social. Es decir, es parecido. Los afectados que aparecen en los documentales 2 y 3 tienen esta característica, que están inmersos en proyectos, en actividades de inserción social, y los del documental 1 no. Por eso, a lo largo de la charla, me voy a referir indistintamente no indistintamente, es decir, me voy a referir a los afectados del documental 1 y a los afectados de los documentales 2 y 3, porque nos encontramos que producían metáforas conceptuales, en cierto modo, en algunos aspectos distintos. No es que nos lo pensábamos a priori, sino que nos lo encontramos al analizar los corpus. Alcance de los resultados de este trabajo. Este trabajo lo consideramos como un trabajo de generación de hipótesis sobre maneras de conceptualizar la enfermedad. Y digo hipótesis porque, es decir, como investigador, pues no puedo decir que analizando unos textos de unas películas pues pueda hacer grandes afirmaciones concluyentes, ni muchísimo menos. Es decir, las conclusiones a las que llegamos, pues para nosotros son hipótesis que se deberían de validar en estudios o en investigaciones de más alcance, con más hablantes, más sistemáticas, más de otro tipo.
Y por fin, originalidad del trabajo, por lo que llegamos a saber, este trabajo tiene 3 dimensiones de originalidad. Una, que se han hecho estudios similares, bueno, estudios sobre las metáforas conceptuales de la gente o de ámbitos o de áreas se han hecho muchísimos. O sea, hay centenares, o sea que esto no es ni muchísimo menos ninguna novedad. Se han analizado las metáforas de muchísimos campos, pero de esquizofrenia que sepamos, no. Que sepamos, a lo mejor puede haber alguno. Sí que hay estudios similares realizados sobre pacientes de otras enfermedades, de cáncer, depresión, anorexia, pero de esquizofrenia no. Sí que hay estudios que analizan la comprensión del lenguaje figurado o del lenguaje metafórico por parte de afectados de esquizofrenias o de trastornos mentales. La comprensión, pero no la producción. Es decir, no se ha estudiado que sepamos lo que hablan, lo que dicen ellos. Y en tercer lugar, tiene también otro punto de originalidad en que este trabajo es contrastivo y también analizamos no tan solo el lenguaje de los afectados, sino también el de los profesionales que los tratan. Bueno, aquí me voy a entretener un momentito para presentar por encima el marco teórico de la teoría de la metáfora conceptual. Yo no sé si lo conocéis mucho, supongo que mucha gente sí, bueno, pero puede haber gente que no. Y voy a hacer una introducción así un poco por encima de en qué consiste este marco teórico que se enmarca de la lingüística cognitiva. Pues en principio lo que se suele decir cuando se habla de metáfora conceptual, lo primero que se suele decir, y es más o menos cierto, es que no estamos hablando de metáforas poéticas, ¿eh? No hablamos de poesía en absoluto, no hablamos de adornos o de figuras retóricas del lenguaje, aunque sí que es cierto que las metáforas poéticas se basan normalmente en metáforas conceptuales, pero bueno, las dejamos aparte. Pero en cualquier caso, las metáforas conceptuales, igual que las poéticas, en ellas se trata de hablar de un concepto o de un campo o de un dominio en términos de otro. Es decir, típicamente se habla de un campo que es más abstracto o más difícil de conceptualizar, más difícil de entender, en términos de otro campo más simple, más fácil, más cercano, incluso más cercano a nuestras experiencias físicas, corporales. Y esto se hace de manera, esto es muy importante, de manera inconsciente y automática. Como he dicho antes, no es como el señor del principio, que sabía que se estaba adornando, sino que es una manera de hablar que tenemos de la cual no nos damos cuenta, igual que tampoco nos damos cuenta de que emitimos un determinado fonema u otro, sino simplemente lo emitimos. Se trata, por lo tanto, de una manera de hablar cotidiana. El libro fundacional de este campo se llama Metáforas de la vida cotidiana, en su traducción al español. Y en realidad también es metáfora y es conceptual, decimos que es conceptual, porque creemos o defendemos que es una manera de pensar, entre comillas. Y aquí ya veremos los ejemplos. En el caso de la esquizofrenia, pero bueno, ejemplos típicos, pues se habla de luchar contra la enfermedad, se habla de llegar a la normalidad, pues son maneras de ver el problema. Si ya planteas un problema en términos de luchas, que ya lo estás planteando de manera conflictiva. Si ya planteas
como que el objetivo es llegar a la normalidad, pues bueno, estás aplicando una determinada manera de conceptualizar o de ver las cosas, aunque quizá no te des cuenta, pero la estás aplicando. Incluso hay campos, hay términos, hay materias en las que parece que no se puede hablar de otra manera que no sea mediante metáforas. O sea, que es inevitable y te ves abocado a hablar mediante metáforas conceptuales. Y, pongo por ejemplo el de la música. Cuando hablamos de música, normalmente pues podemos hablar de música suave, de música dinámica, de música pesada. Bueno, la música no pesa, ni es suave ni dura. Suaves son las texturas. Hablamos de esta manera porque bueno, si no, pues deberíamos hablar de frecuencias o de tonos o de términos técnicos. Pero cuando hablamos normalmente utilizamos este tipo de léxico que es metafórico. Una posible objeción a decir que este tipo de lenguaje es metafórico es decir que, bueno, como es así tan automático, pues en realidad ya son nuevos sentidos de palabra. O sea, que ya no es una metáfora, sino que ya has aprendido como una acepción nueva la palabra. Voy a utilizar el ejemplo de la muerte. Es un ejemplo triste, pero bueno, me ha salido estos días cuando hace un par de días pues dieron la noticia de que murió Leonard Cohen, el cantante, y bueno, en las noticias o en los escritos se decía: ha marchado uno de los grandes, buen viaje, Leonard Cohen, nos ha dejado Leonard Cohen. Bueno, pues nos damos cuenta de que cuando hablamos de la muerte hablamos muchas veces con estos términos. Se ha ido al otro mundo, etcétera, ¿no? Bueno, podemos pensar que dejarnos, irse o marchar son nuevas acepciones diccionariales de morir. Y de hecho en algunos diccionarios sí que aparecen como acepción. Irse aparece como una acepción, es morir en el María Moliner. Entonces, bueno, podríamos decir que visto desde este punto de vista no habría metáfora aquí, sino solo léxico. Pero nos damos cuenta de que no utilizamos tan solo algunas piezas léxicas, sino todo un aparato. O sea, los ejemplos que he puesto: nos ha dejado, se ha ido al otro barrio, el Señor se lo ha llevado. En catalán decimos ha traspasado, o sea, ha traspasado a otro sitio, ha ido a reunirse con sus antepasados a la casa de Dios. Existen incluso clichés culturales como la barca de Caronte que lleva a los muertos al Averno o alguna parte. Existen las puertas del infierno. Bueno, nos damos cuenta que todo ello es una gran metáfora. O sea, la metáfora morir es partir, que está súper atestiguada y además en muchas lenguas. En muchas lenguas. Otro cliché curioso que también está relacionado: los niños vienen de París, también vienen de otro sitio y vienen aquí donde estamos. Y aquí donde estamos también utilizamos expresiones también relacionadas también de trayecto, de desplazamiento, del tipo una trayectoria impecable, no podemos seguir por este camino, una vida llena de obstáculos, hay que seguir adelante, hay que sortear dificultades. Todo ello, como veis, es una metáfora, es una metáfora que formulamos técnicamente con la expresión la vida es un viaje o la vida es un trayecto. Y es una de las metáforas más convencionalizadas que existen, y existen en muchas lenguas y se aplica a muchísimos campos. Y notemos que es metafórico porque el difunto en realidad no se va a ninguna parte. O sea, no es que coja y se vaya caminando y se vaya a otro sitio, no. O sea, cesan sus constantes vitales,
deja de moverse la sangre y fallece, o sea, se queda ahí y fallece el hombre, ¿no? O sea, es metafórico, ¿no? O sea, está bien notarlo porque hablamos tanto en estos términos que a veces parece que es que se haya ido y es que no se ha ido, ¿no? Hay otro aspecto interesante de la metáfora conceptual, que es lo que algunos autores hablan como la iluminación, o no en el sentido de ser un iluminado, sino de enfocar a unos aspectos o otros, ¿no? Al hablar en la metáfora conceptual, hablar de unos dominios en términos de otros, este dominio, el que llamamos fuente, el original, está iluminando o está llamando la atención sobre unos determinados aspectos del dominio que queremos explicar y no sobre otros. Y esto, bueno, pues es digno de ser advertido. Podemos advertir que no es lo mismo que un difunto nos ha dejado, no es lo mismo decir esto que decir ha estirado la pata. O sea, son dos expresiones para referirse al mismo hecho, pero la manera de referirse ya indica que está tomando partido, o sea, el hablante de alguna manera está tomando partido o está conceptualizando el hecho de una determinada manera, de una manera más respetuosa y más triste o de una manera más lamentable, ¿no? O barruera. También, para poner otro ejemplo, es habitual cuando se habla de debates o de conversaciones, pues se puede hablar de que se está avanzando en las conversaciones, o se puede hablar, también o sea, lo vemos en la televisión cada día, en las campañas políticas, de qué tal ha ganado el debate. O sea, son dos expresiones distintas que comportan maneras distintas de ver la situación. Una es una situación colaborativa, de una gente que está hablando y está avanzando para intentar llegar a un consenso o algún punto de acuerdo. En cambio, ganar o perder el debate es plantear la misma situación en términos pues, de una batalla, de una guerra, o gano yo o ganas tú, de una confrontación. Bueno, o sea, esto lo digo para hacer ver que la utilización de metáforas diferentes, de metáforas conceptuales diferentes sobre un mismo tema, implican una visión distinta del tema e incluso hay quien aventura que es una manera de conceptualizar distinta de la misma situación. Nosotros partimos de esta hipótesis, o sea, nos creemos lo que he dicho. Y si la detección de metáforas conceptuales distintas es, como nos creemos, un mecanismo del razonamiento, pues a través de ellas estamos conociendo parte del razonamiento de las personas, en este caso afectados y profesionales de terapéuticos de trastornos mentales. De aquí viene también una posible aplicación que podría tener una investigación de este tipo, que es ayudar a la comunicación entre profesionales y afectados, ¿no? Es decir, si sabes cómo conceptualizan las cosas o cómo hablan, pues si te pones a hacerlo, a hablar de la misma manera que ellos, pues a lo mejor la comunicación puede ser mejor o más fluida. Es posible, es una posible aplicación. Ahora ya pasaré a describir el análisis que hemos realizado y también nuevamente pues voy a pasar un tráiler, dijéramos, que con una serie de intervenciones que son las que después veremos en el análisis. Después de tanto tiempo luchando, son grandes luchadores. Se enfrentan con su enfermedad con las armas que la propia enfermedad les deja. Y eso, que todo eso está en función de una regularización del funcionamiento cerebral.
y eso comporta primero un abordaje bioquímico y farmacológico. Que a mí no me puede frenar una enfermedad, que yo tengo que seguir para adelante, que... La enfermedad incide de una manera doble, ¿no? Quitando y dejando de ganar. Esa situación de extrañeza que vive la persona hace que realmente intente recomponer su manera de entender el mundo a través del delirio. Si le intenta explicar algo que no entiende, y esa explicación pues, es el delirio, es una reconstrucción, digamos, del mundo, o es una reconstrucción de una situación no vivible. Si le está... Yo ya notaba algo que de mi cabeza, de mi cerebro, que no funcionaba bien. Decirle a un paciente que después ese paciente sea una carga para su familia, no lo piden a la psiquiatría, piden a usted al gestor. Vives en un mundo que en realidad no es tu mundo, es un mundo imaginario. Yo no me veo, yo si te digo la verdad no me veo. No me gusta verme, porque no me gusta lo que veo. Me doy miedo verme a mí misma. Digamos que la sociedad o el sistema, algunos dicen el sistema, otros dicen la sociedad, busca culpar de alguna manera, excluir a alguien. Yo no podría quedarme en casa porque yo creo que me hundiría. En serio. Las 4 paredes cerradas. Bueno, hasta aquí los fragmentos. Estos son fragmentos que irán saliendo después a lo largo de la presentación. Os presento ahora brevemente los datos del corpus que hemos analizado. En estas películas aparecen unas 50 personas. Hay 114 minutos de intervenciones, 56% del tiempo hablan afectados, el 44% del tiempo profesionales, y hemos detectado 232 expresiones metafóricas, con una distribución interesante, en el sentido de que los afectados por la enfermedad hablan más tiempo, tienen más tiempo de intervención y producen un número de metáforas menor. En cambio, los profesionales, con un tiempo de intervención en el corpus menor, generan un número mayor de expresiones metafóricas. Hemos detectado las expresiones metafóricas que hemos detectado, las hemos agrupado en grandes clases de metáforas. Las hemos agrupado a partir del dominio de destino, es decir, si hay que, bueno, para familiarizarse un poco con la nomenclatura, si decimos pues que la vida es un viaje, la vida, que es lo que queremos explicar, es el dominio de destino, y el viaje, que es el dominio explicativo, es el dominio de origen. Entonces las hemos agrupado de acuerdo con los dominios de destino, y nos han salido 8 clases: metáforas de la enfermedad y la vida del afectado, metáforas de la mente, el pensamiento, las emociones, metáforas del afectado, metáforas de la medicina y el tratamiento terapéutico, metáforas de la sociedad, metáforas de la comunicación y la relación, metáforas de control y equilibrio, metáforas orientacionales, que luego ya explicaré lo que es, y otras que no encajan en ninguna de estas categorías. La primera de las categorías, metáforas de la enfermedad y la vida del afectado, es la más numerosa. El 40% de los casos caen en esta categoría, cosa que tampoco no es extraño porque es una categoría excesivamente amplia, o sea, porque hemos juntado aquí tanto metáforas de la enfermedad como de la vida del afectado. En principio son cosas diferentes, pero las habíamos clasificado de manera separada y las tuvimos que poner juntas porque en muchos casos, sobre todo en las intervenciones de los afectados, es muy difícil distinguir si están hablando de la enfermedad o están hablando de su vida.
y a veces pues no puedes saber exactamente si hablan de una cosa o de la otra, y por eso las hemos agrupado en una sola clase. Ponemos también 2 vídeos para ejemplarizar este tipo de metáforas conceptuales. Después de tanto tiempo luchando, En la segunda. Que a mí no me puede frenar una enfermedad, que yo tengo que seguir para adelante, que... Los 2 tipos principales ejemplificados por estas intervenciones son: la enfermedad o la vida del afectado es una guerra o una lucha, como hemos visto en la primera intervención, toda una vida luchando. En la segunda, pues la enfermedad o la vida del afectado es un viaje. A mí no me puede frenar una enfermedad, no sé qué dice. Y luego hay otros, estos son los 2 tipos principales que aparecen, y luego aparecen otros tipos de metáforas conceptuales. Personificación de la enfermedad como lugar, la vida como prisión, etcétera, etcétera. Las 2 primeras, pues bueno, no es extraño que aparezcan, porque como creo que he dicho antes, son metáforas muy convencionales, muy habituales, que se suelen utilizar para hablar de procesos y de procesos conflictivos. Y, o sea, metaforizar un proceso como un viaje es habitual, metaforizar un hecho conflictivo como una guerra, como una lucha, es habitual, y bueno, pues evidentemente una enfermedad de este tipo pues es un proceso conflictivo, por tanto es normal que nos aparezcan este tipo de metáforas. Pasamos dentro de este grupo a la primera de ellas. La vida o la enfermedad es una lucha o es una guerra, y también ponemos más ejemplos. Son grandes luchadores, se enfrentan con su enfermedad con las armas que la propia enfermedad les deja. Son grandes luchadores, se enfrentan con su enfermedad con las armas que la propia enfermedad les deja. Segundo de ellos. Que todo eso está en función de una regularización del funcionamiento cerebral. Y eso comporta primero un abordaje bioquímico y farmacológico. Este psiquiatra habla de un abordaje bioquímico o farmacológico, como si se tratara de una guerra naval, en que un barco aborda a un barco enemigo. Otros ejemplos que tenemos, el primero que ya lo hemos visto, después de tanto tiempo luchando. El número 2, debemos proseguir en la lucha contra la discriminación y el estigma social. Son diversos de los ejemplos que hemos encontrado de la conceptualización o de la expresión de la enfermedad como lucha. Lo que es interesante aquí es no tan solo ver ejemplos, sino intentar hacer generalizaciones. Y las generalizaciones que hemos conseguido realizar tienen que ver con distintos tipos de contendientes y de enemigos en esta lucha de la cual hablan. Y hemos distinguido 3 tipos. El tipo 1, que corresponde al ejemplo 1, después de tanto tiempo luchando, es una metáfora genérica en la que, como veis, pues la lucha es contra un enemigo indeterminado, no se sabe quién es, están luchando, y el contendiente es el propio afectado. El segundo tipo, debemos proseguir en la lucha contra la discriminación y el estigma social. En este caso, el enemigo ha sido identificado, el enemigo es una discriminación social, y el contendiente pues puede ser el afectado u otro agente implicado en el problema, un terapeuta o otro tipo de persona. Y finalmente los ejemplos 3 y 4, en el que dice son grandes luchadores, esto comporta un abordaje. En este caso son grandes luchadores que se enfrentan con su enfermedad. En este caso el enemigo está identificado nuevamente, el enemigo es la enfermedad, y el contendiente es, en el caso 3, es el propio afectado,
son luchadores que se enfrentan a la enfermedad con armas, y en el caso 4 es el terapeuta el que realiza el abordaje químico. Pero aún es más interesante cuando vemos qué tipos de colectivos emiten metáforas de este tipo. Y vemos que las metáforas del primer tipo, las metáforas genéricas en que el enemigo no está identificado, son expresiones que emiten los afectados. En cambio, psiquiatras o psicólogos, al menos en este corpus, no. Las del segundo tipo, en las que el enemigo es la discriminación social, las emiten afectados de los documentales 2 y 3, que son los que hemos dicho que estaban inmersos en programas de rehabilitación, y psicólogos, pero no las emiten, al menos en este corpus, afectados del primer documental ni psiquiatras. Y el último grupo, en el que el enemigo es la enfermedad y el contendiente puede ser tanto el propio afectado como el terapeuta, este tipo de expresiones metafóricas las emiten en exclusivo los psiquiatras y no los otros grupos de personas que salen en los documentales. Esta exclusividad por parte de los psiquiatras puede denotar una concepción de la enfermedad como un adversario identificado y claro y disociado del enfermo. Y esto veremos que se va repitiendo un poco en otros tipos de metáfora. Pasamos al siguiente tipo, que es el siguiente tipo de metáforas de la enfermedad de la vida del afectado, que son las metáforas de viaje. Tenemos aquí unos ejemplos, 1, 2, 3, 4. Cada vez estoy más cerca de volver a la normalidad. A mí no me puede frenar una enfermedad, yo tengo que seguir para adelante. En el origen de la esquizofrenia hay unas vivencias de angustia. La verdad es que hemos avanzado mucho, no es una quimera, pero también es que queda muchísimo. Aquí en estos casos las diferencias entre estos tipos de metáfora que hemos ejemplarizado con estos ejemplos, hay más, pero aquí son los ejemplos que hemos elegido para la presentación. Las diferencias se centran en qué proceso se conceptualiza como viaje, en quién es el viajero y en cuál es el destino. En el primero, en los casos 1 y 2, el viaje es la vida y el afectado es el viajero. Y este tipo de metáforas las emiten todos los colectivos, tanto de psiquiatras como de afectados, todo el mundo. El segundo tipo, que es el que se ejemplifica con el ejemplo número 3, que dice en el origen de la esquizofrenia, aquí entendemos que el trayecto es la esquizofrenia, puesto que tiene un origen del cual ha partido. Y el afectado es el viajero. Este tipo de metáforas las emiten afectados del tipo 1, los que estaban internados en psiquiátricos, y médicos psiquiatras. Y el último tipo, el que dice, la verdad es que hemos avanzado mucho, no es una quimera, pero también es que queda muchísimo. Aquí el viaje es el problema en general y el viajero es la sociedad en su conjunto o el colectivo que está concernido por este problema. Esta metáfora en concreto solo la dice un psicólogo. Otro grupo de metáforas, ya dejando aparte ya las de viaje y las de guerra, son la personificación de la enfermedad. Podemos ver en
La enfermedad incide de una manera doble, ¿no? Quitando y dejando de ganar. Aquí, como vemos, este señor habla de la enfermedad como si fuera una persona, como si fuera alguien capaz de incidir, capaz de quitar, capaz de dar, capaz de hacer determinadas acciones. Hay otros ejemplos, como el número 2, la enfermedad nos aporta aprender de la relación que tiene el ser humano con el sufrimiento. Este tipo de metáforas lo que denotan es un tratamiento de la enfermedad como entidad distinta del afectado. Y las producen los psiquiatras y los afectados del segundo grupo, y no los del primer grupo. Acabo esta primera parte con las generalizaciones, hipótesis que sacamos del análisis de este grupo, del grupo de metáforas de la enfermedad y de la vida del afectado. Se puede hipotetizar, en primer lugar, que para los psiquiatras y los afectados del primer tipo se concibe la enfermedad como un proceso que básicamente atañe al afectado. En cambio, a sensu contrario, el resto de profesionales y los afectados del segundo grupo tienen en cuenta la dimensión social de la enfermedad. Esto se ve porque hemos visto que la enfermedad como viaje y viajero, el afectado, y ausencia de metáforas de guerra en que el enemigo sea de orden social, solo las producen los psiquiatras y los afectados del primer tipo. La segunda hipótesis sería que para los psiquiatras y los afectados del segundo tipo, la enfermedad se conceptualiza como un ente disociado del afectado, mientras que los afectados del tipo 1 no parecen distinguirla de sí mismos. Las metáforas de personificación de la enfermedad no se dan en los afectados del primer tipo. La hipótesis 3 es que, de manera congruente con la 2, sería que los psiquiatras plantean el problema como una lucha contra la enfermedad concebida como una entidad distinta del afectado. Por eso los psiquiatras emiten metáforas de guerra contra la enfermedad y los otros no. El cuarto es: todos los colectivos metaforizan la problemática como una lucha, pero mientras para los afectados del primer tipo se trata de una lucha sin enemigo definido, para los profesionales terapéuticos definen el enemigo. Para los psiquiatras la enfermedad, para los psicólogos, bueno, o indistintamente la enfermedad o el estigma social, pero en todo caso hay un enemigo claro. Y hay una quinta hipótesis que no hemos visto ejemplos, pero que los hay en el corpus, que es que los afectados del primer tipo tienen sentimientos muy negativos respecto a su vida y a su enfermedad. Tienen miedo, expresiones, sensación de hallarse encarcelados. En cambio, los afectados que están en los programas de rehabilitación social no presentan expresiones metafóricas que muestran estas sensaciones. Esto es las hipótesis que hemos sacado de esta primera parte, de este primer tipo de metáforas. Pero bueno, también no menos importante es hacer notar la constatación del uso habitual por los afectados de esquizofrenia de metáforas conceptuales, cosa que desmiente la asunción extendida por otros estudios que dicen que presentan déficits en el procesamiento de metafórico. Los que salen en el documental al menos no presentan déficits como mínimo en la producción de este tipo de metáforas tan convencionalizadas o automatizadas. Quizá otro tipo de metáforas más creativas o figurativas probablemente sí que darían problemas, pero en cuanto a metáforas conceptuales se comportan pues de una manera similar o parecida al resto de la población. El segundo tipo de categorías, me parece que voy muy lento, es el de metáforas de la mente, el pensamiento, las emociones.
Este tipo de metáforas las emiten mayoritariamente psiquiatras, cosa que quizá no sea de extrañar. El 50% de estas expresiones metafóricas están producidas por psiquiatras. Y vamos a ver estos tres ejemplos. Esa situación de extrañeza que vive la persona hace que realmente intente recomponer su manera de entender el mundo a través del delirio. Si le intenta explicar algo que no entiende, y esa explicación pues es el delirio, es una reconstrucción, digamos, del mundo, o es una reconstrucción de una situación no vivible. Este psiquiatra habla de recomponer, habla de reconstrucción, trata en definitiva la experiencia mental como una estructura, una estructura, un edificio, algo que se puede estructurar, componer, recomponer. Yo ya notaba algo que de mi cabeza, de mi cerebro, que no funcionaba bien. Esta persona ha dicho que notaba algo, que algo en su cabeza no funcionaba, creo que ha dicho esto. Esto es una metáfora también muy habitual, muy convencional, que la producen los afectados, pero también los profesionales, que es concebir la mente como una máquina, como algo que funciona o no funciona o se puede estropear. El tercer vídeo ejemplifica un tipo de metáfora que solo producen los afectados del primer tipo. Vives en un mundo que en realidad no es tu mundo, es un mundo imaginario. Vives en un mundo que en realidad no es tu mundo. O sea, se trata de explicar las experiencias mentales como un mundo. Sugiere que esta persona pues tiene varios mundos mentales. Está el que es suyo, el que no es suyo. Sugiere también que el afectado es una entidad única que incluye sus vivencias en sí mismo, aunque estén disociadas en mundos, pero forma parte todo de él mismo. O sea, no se disocia en él y una enfermedad o una cosa externa. Pasamos al tercer tipo, metáforas del afectado. Este tipo de metáforas las producen todos los colectivos, pero son muy mayoritarias en psiquiatras y afectados del primer tipo, y muy minoritarios en afectados que están en programas de rehabilitación social. Tenemos aquí dos ejemplos, uno que trata el afectado como una cosa. Se un paciente. Que después ese paciente sea una carga para su familia, no lo piden a la psiquiatría, piden a usted al gestor. Aquí este psiquiatra ha tratado del paciente como una carga para su familia, como una cosa, al fin y al cabo, es decir, como algo que hay que acarrear, que pesa, que es difícil, es complicado de llevar porque es una carga, pesa. Esta metáfora no se encuentra en otros colectivos, solo en los psiquiatras y en los afectados del tipo individual, y es sorprendente que lo utilicen ellos porque es minusvalorizante. Es decir, sorprende que ellos mismos emitan expresiones del tipo ser una carga. Pero bueno, en cualquier caso, refuerza la confluencia que estamos hallando en diversos casos de los psiquiatras y no los psicólogos, y los afectados del tipo 1 y no los afectados del tipo 2 en una visión que hemos denominado un paradigma individual, paradigma muy centrado en el enfermo, en el afectado. Esto tiene relación con un modelo clásico de relaciones entre la persona y la enfermedad, que son el modelo biomédico y el modelo social. Yo no lo sé explicar muy bien, pero de alguna manera viene a ser que en el modelo biomédico se entiende la enfermedad como una disfunción que tiene la persona de origen físico y que se puede
tienen unos síntomas y se puede abordar médicamente, mediante medicamentos. En cambio, el enfoque social, además, tendría también en cuenta el contexto social, la situación, las relaciones de esta persona. Es decir, no sería tan estrictamente médico, sino más contextual. Entonces parece que se nos está dibujando un poco como que los psiquiatras y los afectados que no están en programas de rehabilitación social asumirían de alguna manera el primer tipo, y los que están en programas de rehabilitación social y psicólogos se inclinarían más por el segundo. Otro tipo de expresión interesante es la del yo dividido o bifurcado. Yo no me veo, yo si te digo la verdad no me veo. No me gusta verme, porque no me gusta lo que veo. Me doy miedo verme a mí misma. Aquí vemos pues que la afectada parece que esté dividida, parece que sea una parte de ella ve a otra ella que es diferente. Ve o no la ve, pero en cualquier caso hay dos personas. Esto es un caso bastante habitual, descrito por Lakoff y Johnson, que fueron los padres de la metáfora conceptual, y lo llaman split self, o sea, yo dividido. Y cosa que es curioso y es interesante porque viene a ser el sentido etimológico de esquizofrenia. Esquizofrenia etimológicamente es una escisión del alma o de la mente. Bueno, a partir de los tres primeros tipos emitimos pues estas tres hipótesis, a partir de las metáforas de la enfermedad y de la vida, metáforas de la mente y emociones y metáforas del afectado, pues vemos un poco de diferencias entre los afectados del primer tipo, los afectados del último tipo y los psiquiatras. Los afectados del primer tipo se puede decir que entienden el trastorno mental como algo que les atañe exclusivamente a ellos, al afectado, obviando la dimensión social del problema. En segundo lugar, experimentan una división interior, esto es una convivencia de diferentes mundos o sujetos que conviven en un mismo individuo. Y en tercer lugar, se conciben como entidades individuales indisociables de la enfermedad y de sus vivencias mentales. Los psiquiatras comparten los dos primeros puntos, pero en cambio se oponen en el tercero de ellos. Los psiquiatras sí que entienden la enfermedad y las vivencias mentales como entidades disociables y separadas del afectado, y que por tanto se pueden abordar, se pueden tratar de modo diferenciado. En tercer lugar, los afectados del segundo tipo solo comparten ocasionalmente la segunda dimensión, que es experimentar una división interior o la convivencia de diferentes mundos o sujetos. Vamos ya a ir terminando con otros tipos de metáforas, nos saltamos algunos. Vemos la clase de metáforas de la sociedad, ejemplificada en este fragmento. Digamos que la sociedad o el sistema, algunos dicen el sistema, otros dicen la sociedad, busca culpar de alguna manera, excluir a alguien. Antes habíamos visto que se personificaba la enfermedad, aquí se personifica la sociedad como o sea, la sociedad como si actuara como una persona que es capaz de culpar, de actuar de una determinada manera. También existen metáforas en las que se trata a la sociedad también como una estructura, desorganización social. Este tipo de metáforas las utilizan todos los colectivos, excepto los afectados del primer tipo. Los afectados del primer tipo no utilizan metáforas de la sociedad.
y el colectivo que más las utiliza es el de los afectados del segundo tipo. Esto, pues evidentemente, sugiere una diferenciación entre los dos tipos de afectados. Unos, los que están inmersos en programas de socialización, pues prestan más atención a aspectos sociales, y en cambio los que no están en este tipo de programas, pues parece que no tengan conciencia del factor social, ¿no? Tenemos también metáforas de control y equilibrio, metáforas del tipo: se rompe mi equilibrio psíquico, no había caído enfermo, acabas perdiendo los papeles, acabas perdiendo el juicio. Aquí el comentario es que las expresiones metafóricas relacionadas como control, bueno, como veis, perder los papeles, o sea, tratan el control como, no tan solo en este ejemplo, sino en otros, como posesión física de un objeto o entidad, de manera que su pérdida es negativa. Y aquí la distribución por grupos es que los afectados que están en programas sociales emiten muchas expresiones de equilibrio y ninguna de control. Y los afectados que no están en programas sociales, la situación es la inversa: una sola expresión de equilibrio frente a varias de control. Esto, pues bueno, puede sugerir mayor atención de un tipo de afectados hacia la estabilidad, y otros mayor atención hacia el control de sí mismos o de sus facultades. Las metáforas de equilibrio están relacionadas con la última clase, que son las metáforas de orientación. Se relacionan las metáforas de equilibrio con la metáfora orientacional, muy típica, de que lo bueno está arriba y lo malo está abajo. Esto hay muchísimas expresiones que implementan esta idea. Siempre se suele conceptualizar lo bueno como arriba y lo malo como abajo. La pérdida del equilibrio causa una caída y, por tanto, causa ir abajo y, por tanto, causa una situación negativa. Escuchemos aquí un ejemplo de metáfora de orientación. Yo no podría quedarme en casa porque yo creo que me hundiría. En serio. Las 4 paredes cerradas. Yo creo que me hundiría, es decir, iría hacia abajo, que es negativo. Hay otras expresiones, muchas de este tipo: la baja autoestima, estar muy bajo de autoestima. Lo curioso de este tipo de expresiones es que se centran en el lado negativo de la metáfora, se centran en lo malo está abajo, denotando valoraciones negativas. Y entre los afectados, la mayor presencia de este tipo de metáforas es en los afectados del primer tipo, en los de tipo individual, lo cual podría denotar una visión más negativa de su situación. Y vamos ya a las conclusiones finales del trabajo. Son unas conclusiones un poco de mínimos, que es lo que creemos que se puede decir o se puede hipotetizar en relación a los colectivos que hemos analizado en los corpus. La primera conclusión es que los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental producen más casos de metáfora conceptual que los afectados. En segundo lugar, que las personas con esquizofrenia, objeto de estudio, no presentan problemas de producción espontánea de metáforas conceptuales de tipo convencional. La tercera conclusión es que se detectan unas diferencias entre tipos de afectados. Uno, los afectados del tipo 1, solo ellos presentan expresiones relacionadas con el miedo a la enfermedad, expresiones que no hemos visto en los ejemplos, pero están en otros ejemplos. En segundo lugar, que los afectados de este primer tipo no muestran casos de metáforas de la sociedad, mientras que los del segundo tipo es el colectivo que presenta más casos de este tipo de metáfora en todo el corpus. En tercer lugar, 3.3, los afectados del segundo tipo no emiten expresiones de control y sí muchas de equilibrio
y el caso es el inverso, los afectados del primer tipo. Cuarta conclusión, diferencias entre tipos de profesionales. Los profesionales que hay en el corpus son psiquiatras y psicólogos, y también terapeutas, que no son psiquiatras. Los psiquiatras son los únicos profesionales que presentan metáforas del afectado, mostrando una focalización en el individuo y no en la sociedad o en el contexto. Esto les acerca a los afectados del primer tipo. Quinta conclusión, relación entre psiquiatras y afectados del primer tipo. Coincidencias. Las metáforas conceptuales que producen ambos grupos sugieren que entienden el trastorno mental como algo que atañe exclusivamente o mayoritariamente al afectado, con tendencia a obviar la dimensión social del problema, y diferencias que los afectados del tipo 1 se conciben a sí mismos como individuos indisociables de sus vivencias mentales y de la enfermedad, y en cambio los psiquiatras las conceptualizan como entidades disociables del afectado y por tanto la enfermedad se puede abordar por separado. Esto, bueno, son unas conclusiones provisionales, unas tendencias que, como he dicho al principio, para nadar y guardar la ropa, pues se deberían confirmar en estudios más sistemáticos que no el puro análisis de películas, quizá análisis de tipo psicolingüístico probablemente, o desde el punto de vista lingüístico, pues entrevista de más personas y más controlado todo ello. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Esto se va a publicar, si pasa la revisión, ahora está en revisión el artículo que explica esta investigación en Revista Española de Lingüística Aplicada, bajo el título de Metáforas de la esquizofrenia, un estudio sobre el discurso de afectados y profesionales. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Gracias a vosotros. Y que, bueno, a mí me ha suscitado un montón de preguntas, pero como luego tenemos tiempo, pues ya hablaremos. Pero sí que me gustaría hacer pues un breve comentario, ¿no? Y es que, como tú decías al principio, conceptualizar de una manera o de otra no es lo mismo. Por lo tanto, puede haber una conceptualización que nos ayude a manejar la enfermedad mejor y una conceptualización que nos dé más problemas, ¿no? Para sobrellevar la conceptualización. Entonces, así pensado, vuestro trabajo me parece muy interesante y muy aplicado en dos sentidos. Uno, para hacer materiales para evaluar los sistemas en los que están estas personas. Es decir, si de manera periódica hubiera un protocolo en el que se viera cómo se ven a sí mismos y ven a la enfermedad, y se pudiera ir viendo si esa conceptualización, ¿no? está mejorando de alguna manera, o está siendo más positiva, está superando a lo mejor determinados límites. Y otra, incluso como terapia, ¿no? El hablarles a ellos con una conceptualización de su propia enfermedad y de ellos mismos de otra manera, para que ellos empiecen a verse de otra manera, ¿no? Entonces, esas dos aplicaciones, una como evaluación de la calidad de los sistemas y otra como una terapia para que tengan otra forma de verse, otra forma de entender su vida, me parece que es muy, muy interesante. Y bueno, yo os doy las gracias porque estéis en eso, porque me parece que hace mucha falta. Así que vale. Eso. Gracias. Bueno, yo me alegro de que veas de que pueda tener una aplicación, porque en realidad nosotros pues no sabemos muy bien qué aplicación puede tener. O sea, nosotros hemos hecho un análisis y con la intuición de que sí, de que es posible, ¿no? que pueda tener alguna aplicación para la mejora en la comunicación entre terapeutas y
y afectados, ¿no? En el segundo caso que dices como terapia, por lo que leímos un poco para hacer el estado de la cuestión, algo se ha hecho de esto. O sea, creo que hay psicólogos que como terapia inducen escenarios metafóricos al afectado y claro, lo están induciendo a hablar de una determinada manera. Bueno, claro, nosotros... Nuestra aproximación es la contraria, o sea, no es inducir a nada, sino ver, observar, ¿no? Y bueno, y lo de la evolución, pues sí, no sé, supongo que quizás sí, que se podría ver la evolución, no tan solo con análisis de metáforas, sino también análisis del discurso en general, ¿no? De ver si hay más rasgos negativos, van disminuyendo o no con el tiempo. Pero bueno, estaría bien que tuviera alguna aplicación. Sí, yo tengo una. La esquizofrenia es una enfermedad de base orgánica o bioquímica y en toda la presentación, o sea, en cuanto a las metáforas, veo muchas coincidencias con enfermedades que no tienen tanta base bioquímica, como pueden ser los trastornos de personalidad, un trastorno paranoide, por ejemplo, que tiene muchos puntos coincidentes con la esquizofrenia y no tienen la misma base. Entonces, ¿hasta qué punto se ha contrastado bioquímicamente o culturalmente? Porque claro, muchas de esas metáforas nosotros las usamos, no enfermos las usan y entonces, ¿cómo está la balanza de lo químico y de lo cultural? No, bueno, yo esto no lo sé, o sea, no desconozco las bases del origen. Sí que nos hemos planteado al intentar la continuación del proyecto de ampliar el scope, ¿no? a otro tipo de trastornos, a otro tipo de trastornos mentales, porque, bueno, un poco por lo que nos cuentan, que realmente a veces es difícil saber, ¿no? si se trata de un tipo de trastorno o de otro. Quizá estaría bien de hacer un estudio más amplio, no únicamente centrado en la esquizofrenia, sino centrado en trastorno mental severo. Ahora, si la base biológica o no biológica afecta o no afecta, yo no lo sé. Sí que lo que sí es cierto es lo que has dicho, de que utilizan metáforas conceptuales que utilizamos todos los hablantes, o sea, tengamos una enfermedad o no la tengamos. Bueno, esto es una prueba más de que la metáfora conceptual pues es conceptual y es una forma de que ellos disponen de este mecanismo lingüístico como del resto de la sintaxis o del que se considere, ¿no? Yo tenía yo tenía un poco a colación de la pregunta. Yo creo que también, hombre, es el corpus con el que se está trabajando, que es limitado, ¿no? En ciertos aspectos a la hora de saber exactamente cómo estas personas afectadas hablan de su propia enfermedad. Igual, no sé, yo lo que también he visto interesante, ¿no? de lo que ha planteado antes, es que a lo mejor sí que están el mismo tipo de metáforas, todos hablamos de la vida como un viaje, a lo mejor con muchos más datos. Lo que sí se puede ver es que hay ciertos tipos de conceptualización diferentes o se utilizan en contextos algo igual diferentes, el de las personas que están afectadas a las que no. Solamente con los poquitos datos que hemos visto, a mí me ha parecido, no sé, quizás de la parte más teórica, no tan aplicada a una terapia, a mí me parece muy interesante que más que lo que es una propia lista de metáforas diferentes que aparecen en estos discursos, es que las personas que los utilizan en frecuencias diferentes, en contextos distintos para hablar de otras cosas. A pesar de que en teoría todos están en el mundo de la esquizofrenia, ¿no? Y quizás eso sería también, por supuesto, con más datos, ¿no? Un poco la parte esa, ¿no? El hecho de que a lo mejor la metáfora es la misma, la metáfora conceptual es la vida es un viaje, pero
quizás, no sé, me lo voy a inventar, para una persona que no tiene esos problemas es un viaje placentero y yo qué sé. Y para los médicos distinguen el que viaja y el que se queda sin viajar, no lo sé. Mientras que igual uno de los afectados que está en un sanatorio o que está fuera, esos viajes pueden ser más negativos o más positivos. Quiere decir que luego no es solamente un follow-up de... No solamente ver qué tipos de metáforas hay, sino los contextos en los que se usa. Por eso lo que has planteado, ¿no? Con los poquitos datos que hay de quién lo utiliza y quién no lo utiliza, yo creo que eso hace que, vale, todos están en el mismo contexto, pero no lo utilizan de la misma manera, ¿no? Que sería un poco la base, no sé, social, cultural de la utilización de esas metáforas, que también es fundamental, ¿no? No lo sé. Sí, sí, no, bueno, o sea, de alguna manera, algo de esto sí que hay, ¿no? De que la metáfora de la vida es un viaje. Hemos visto que algunos de los grupos, los afectados de tipo 1 que hemos dicho, pues plantean el destino, la normalidad. O sea, esto ya les diferencia de lo que están. Es decir, dentro de la misma metáfora aplican relaciones diferentes. ¿Cómo se llamaba esto? Relaciones ontológicas y epistémicas distintas, ¿no? Por grupos sí, algo de esto hay, pero tienes toda la razón de que, bueno, como he dicho, estos son hipótesis que se deberían de contrastar con mayor grupos y con grupos mayores, y estaría bien también incluir a hablantes que no sean ni médicos, ni psiquiatras, ni estén afectados, de control, claro, sí. Estaría muy bien. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. La duda que me ha surgido ha sido a raíz de la explicación de lo que es una metáfora conceptual. Entonces, el ejemplo que tú has puesto, por ejemplo, de la música, que la definimos en términos de suave y todo este tipo de cosas, para las personas sinestésicas, que realmente una metáfora como la música es dulce, para ellos puede ser algo literal, ¿también se consideraría una metáfora conceptual o en su caso no? Sí, también se consideraría, porque estás hablando de la música en términos de sabor. Sí, pero para estas personas, o sea, la sinestesia, no sé si está usted muy relacionado con lo que es o no. Es las personas sinestésicas, digamos, de forma muy básica, que confunden los sentidos. Es decir, para ellos la música puede tener sabor o puede tener olor. Entonces, para ellos es literalmente dulce. No sé si lo estoy explicando correctamente. Es literal. A eso me refería. Pues esto es muy interesante. Claro, si lo dice una persona que no es sinestésica, bueno, de música dulce se habla, es metafórico, claro, pero una persona sinestésica sería literal. Claro. Bueno, pues otro campo abierto. No, yo, claro, yo si no hablo no me quedo tranquilo. Vaya. Bueno, a ver. Venga, atrévete. ¿Qué pasa entre los psiquiatras y los psicólogos? Parece evidente y sin embargo lo habéis borrado con toda intención, yo creo, de la discusión. Es decir, no. Sí, hay una diferenciación clara del grupo primero y del grupo segundo, de los A1 y a los A3. Sí. Razonable porque son los protagonistas. Pero bueno, en el estudio son igual de protagonistas los tratadores de los afectados. Viene a ser... Se deduce con cierta claridad la diferencia entre los dos, pero no está en las consecuencias, en las conclusiones. Es porque no habéis querido, porque no hay tanta evidencia. Perdona, lo que yo estoy diciendo es que parece que la evidencia va cayendo de dato en dato. Sí, pues no sé. Dicho de otra manera, ¿lo habéis visto y habéis dicho esto no lo tratamos? No. ¿O no lo habéis visto? No, la diferenciación viene a ser parecida a la que hay entre los afectados. O sea, claro. Mayor conciencia por contexto, por cosa social, y otros pues tiran más para lo médico y de tratamiento. No lo he puesto en las conclusiones, pues no sé, es que me parece que de intervenciones de psicólogos hay pocas. Hay pocas y quizá
sería muy arriesgado, o sea, hay el grupo mayoritario es de psiquiatras. Claro. Bueno, no. Claro. Seguramente, sí, pero bueno. Era un poco lo de la sinestesia. Sí. Cuando se trabaja en metáfora tienes que tener muy en cuenta el grupo de hablantes con el que estás trabajando. Estamos aquí Pepe y yo también debatiendo, diciendo que en música también hay metáforas que están lexicalizadas. Una metáfora conceptual, estamos aquí hablando de gente que no está especializada en un tema. De hecho, si tú hablas con gente que hace catas de vino, donde hay sinestesia por todas partes, te dirá que no son metáforas. Es como para mí sí lo son, pero yo no hablo en esos términos y me cuesta. Pero para una persona que está dentro de ese grupo de especialistas, si quieres, lo que se suele decir es que hay una desmetaforización, o nunca la ha habido. ¿Sí? Eso no quiere decir, por eso es muy importante cuando estás trabajando dentro de un grupo de metáforas en un contexto determinado, conocer el contexto en el que estás. Yo te puedo presentar una frase que para mí es metafórica, pero para un especialista en X no es nada metafórico. ¿Vale? Entonces eso sí que es interesante. Y de hecho, hablando de sinestésicos, no es metafórico, ellos lo experimentan realmente así. ¿Vale? Yo me estoy hablando de gente que no es sinestésica y utiliza terminología sinestésica para hablar de ciertos aspectos que no tienen, ¿no? Una velocidad. Perdona, Bárbara, hay confianza. No, que quería decir que su comentario me ha parecido muy interesante porque hasta qué punto los esquizofrénicos, cuando hablan de su enfermedad así, es que la viven así, ¿no? Entonces es una pregunta que ha dejado ella abierta que me parece muy interesante. Y hasta qué punto con terapia puedes conseguir que la vean de otra manera y que la sientan de otra manera, ¿no? Hasta qué punto está metido dentro de ellos o hasta qué punto es cultural, que decía antes Yaiza, ¿no? Todo eso me parece muy, muy interesante para la psicología, claro. Sí. Sí, sí. Bueno. Sí, yo le querría dar la razón a Iraide para la posibilidad de explorar las metáforas en esos contextos, ¿no? Porque siendo la esquizofrenia una enfermedad que afecta a los neurotransmisores, ¿no? Sería un poco raro que pues eso casi en cierta manera que usen las mismas metáforas que utiliza la gente normal, nos lleva a pensar que la capacidad del lenguaje sería así como algo que está apartado, que no afecta, que permanece aislado del daño del cerebro, siendo que la hipótesis más cognitivista sería esperar pues que la percepción de estas personas cambiara totalmente, ¿no? Que el cerebro fuera distinto y que su visión del mundo fuera marcadamente diferente. Sí, bueno, ya he comentado antes que hay estudios en los que sí que perciben que la gente afectada con esquizofrenia, por esquizofrenia, hace algunas cosas distintas de los que no. O sea, he hablado de la comprensión de metáforas, de lenguaje figurado, de comprensión de la ironía. Esto sí que está bastante estudiado, que el afectado por esquizofrenia le cuesta más o no puede entender ironías, entender dobles sentidos, que, bueno, no es metáfora, pero es parecido, bueno, no deja de ser lenguaje figurativo. Pero lo que parece que no pierden es la capacidad de emitir las metáforas más convencionales, convencionalizadas que emitimos todo el mundo. Entonces, bueno, no sé, si alguien estudia la activación de áreas neurológicas, pues a lo mejor una cosa está situada en un sitio, otra cosa está situada en otro. Esto no lo sé. Yo de estos vídeos lo que sí creo que se desprende es que lo que es la metáfora conceptual convencionalizada
la emiten igual que cualquier persona. Ahora, probablemente comprensión de ironías, comprensión de dobles sentidos, comprensión de metáforas pues quizá muy creativas o poéticas, pues probablemente no, por lo que dicen algunos estudios, ¿no? Lo dejamos aquí. Vale, gracias.